Que sabe, Walter Martelo. ¿Cómo estás, Walter? Gustavo, ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas mentiras además del gobierno, porque como siempre no se hace cargo de nada y echa la culpa a los gobiernos anteriores, ¿no? Sí, lo primero para decir dónde se pone el mojón de dónde deviene esta crisis. Porque si uno toma como punto de partida lo que se supone que son gestiones anteriores, ¿por qué no retrotraerse al macrismo, donde se aumentó el 2.700% las tarifas y las inversiones nunca aparecieron? Y el apagón del Día del Padre. Y el apagón del Día del Padre, famoso, histórico, lo recordaba yo al inicio. Sí, que todavía no se terminó de dilucidar. Eso. En los últimos días de mi gestión impuse una multa importante, pero que todavía no se terminó de dilucidar las verdaderas causales. Déjame detenerme un cachito en la resolución, porque ahí me parece que puede estar... ¿En la resolución de la Secretaría de Energía? Sí, la que menciona tu colega, que me parece que algo de eso está estudiando y que puede pasar así desapercibido, pero es el reconocimiento de mayores costos. No vaya a ser que estemos en presencia de un nuevo otorgamiento de beneficios a las empresas, que dicho sea de paso los han tenido todos durante estos 9 meses. Lo que ocurre, que este dicho del jefe de gabinete, que salimos a cruzar muy fuerte ayer, tiene que ver con que se han pasado 9 meses disputándose en el ámbito de lo que es la gestión gubernamental quién mandaba. Inclusive vos recordarás que hace muy poco tiempo se designó un funcionario por afuera de la órbita de la Secretaría de Energía, introducido por uno de los que participa del trípode de poder, un señor González que hace 2 días desmintió que iba a haber corte de energía. Lo que pasa que a Franco dijo la verdad. Y esto ha sido advertido, además, en una situación media escandalosa, ya en julio, cuando nosotros producimos un informe sobre lo que podía llegar a pasar, por un informe de la propia Camesa, que está conducida por ellos mismos, donde el número 2 le envía al número 1 abiertamente por Twitter un informe diciéndole, miren que en el verano puede estar pasando eso. Entonces, se han pasado 9 meses disputándose quién manda, nunca en beneficio de quién iba a tomar las mejores decisiones para los usuarios, sino quién iba a tomar las decisiones para la empresa. Ahora, Walter, ahí usted dijo al pasar, por favor, profundice un poquito más. Cuando usted dice, ojo, que pueden estar pensando en nuevos beneficios para las empresas, claro. ¿De qué es lo que está hablando? Claro, porque ellos te plantean, mira, va a ser un verano caótico, cuestión que coincido absolutamente por distintas razones técnicas que no vale la pena explicar, y nosotros estamos previniendo un plan de contingencia empezando octubre ya prácticamente, ¿no? Sí. Como dijo Rosario, a 4 meses del pico donde se podía producir la crisis. Entonces vamos a reconocer en ese plan de contingencia mayores costos a las empresas para que implementen medidas adicionales. Ahora, ¿por qué? ¿Pero usted quiere decir más aumentos para el bolsillo de la gente? Todo, porque suponete que no se lo trasladen al usuario, cosa que no pueden hacer porque tendrían que llamar a una audiencia pública. Pero el Tesoro que va a reconocer esos mayores costos somos todos. Entonces, tenemos una situación de un enorme tarifazo, una situación muy compleja como la que vos describías. Estamos viendo situaciones de tragedia que tienen que ver con la siguiente situación, que es, no se puede pagar la tarifa mensual, se endeudan, ya sea en una billetera virtual que te ofrece 3 cuotas a una tasa del 230%, en una financiera, con la tarjeta de crédito, para poder pagar la luz. Al mes siguiente vos tenés la nueva tarifa de luz más la cuota por la que te endeudaste. Con lo cual, como dijo el Picero, en 2 o 3 meses, no el comercio, la familia va a entrar en una crisis por falta de pago. Pero si ya la familia hoy no pueden pagar. Hay familias que hoy se endeudan para pagar. Bueno, el nivel de... Está claro. El nivel estándar por el cual se considera que vos entrás a la pobreza energética es cuando el pago de la tarifa de luz, más la de gas, más la de agua, representa el 10% y ya supera eso. Obviamente. Hasta el 30, 40. Claro, por supuesto. Tomemos un caso, si se quieren, de la punta social. Un jubilado que paga 50.000 pesos de luz, 20.000 de gas y 10.000 de agua, está pagando el 50% de su jubilación en servicios. Sí, entonces, por eso yo decía que esto que trae hoy Infobae se quedaron cortos. Dice, una familia necesita gastar más de 140.000 pesos solo en una tarifa. Sí, pero además este gobierno tomó una decisión, es técnico, pero es profundo, que es aumentar el cargo fijo. Que independientemente de lo que vos consumas, o sea, exacto, vos le podés ir a... Ya te castigan desde el vamos. Desde el vamos. Vos tenés un punto fijo donde vas a determinar de pagar
una parte importante de lo que es la factura de electricidad, sí o sí, así no prendas ninguna lamparita en tu casa. Claro. Eso te lleva a otras medidas adicionales que tomaron, como por ejemplo, bajar la determinación del nivel de cuánto de la tarifa o de las empresas distribuidoras reciben por tarifa tienen que invertir. Nosotros teníamos el 37%, se bajó al 27%, vaya a saber por qué. También te lleva a que han implementado un sistema de lo que se denomina la pérdida que vos tenés en la energía reactiva, que es una multa que te van a cobrar a partir del 1 de octubre si tus instalaciones no están en perfectas condiciones y no tienen pérdida. Claro. También se implementó un sistema que lo va manejando el ministro de Economía de acuerdo a cómo le van los números con el déficit fiscal, que es que las tarifas se indexan mensualmente. De hecho, cuando no le daba el número de la inflación lo pasaba para el 2025, pero ahora lo empezó a aplicar. Este me va a dar un 4% adicional de aumento a lo que ya nos habían aumentado. Y encima, digamos, de toda esta cuestión, claramente la situación caótica de la producción. Ahora, Walter, porque el gobierno miente como hace todos los días, ¿no? Y dice Franco, culpa de gobiernos anteriores. Y Agustín Jerez nos decía esta mañana muy clarito que estaba previstas licitaciones para ese 3.000 megawatts que se necesitan, que este gobierno con la votación hizo caer todo. Sí, la hizo caer en febrero, la intentó retomar, la volvió a hacer caer, pero no solo eso, también de energías alternativas que tienen que ver con... Esa era una licitación de energía térmica, pero también, digamos, energías alternativas con las renovables, que si bien no aportan un enorme caudal, aportaban obviamente. Pero también está el esquema que, no sé quién lo dijo, que es muy, muy interesante. Esto va a ocurrir con el 40% de la demanda de la energía en el sector industrial y comercial. Entonces, si hoy tuviéramos una situación que se reactiva, cosa que no se ve por ningún lado. Sí, 70, 80% como era el año pasado, mamita querida. Y el ejemplo del pisero, yo le agregaría una cuestión porque me parece que hay que empezar a hablar en términos humanos, que es lo que se ha olvidado este gobierno, que pasó de vender 800 pizzas a vender 200. El problema que va a tener en febrero o en la fecha que se dé la crisis es que no va a poder vender porque va a tener que cerrar 6 horas. Claro, ahí está, exacto, eso es lo que decíamos. Ahora, Juan. Martelo, en el gobierno dicen, bueno, nosotros eventualmente los cortes programados vamos a comenzarlos en este esquema que estamos trabajando de emergencia por los grandes usuarios, mayormente industriales, en algunos casos comerciales. En función de la falta de estas obras y demás, ¿hay riesgo de que se termine trasladando también a hogares residenciales? Por supuesto que sí, porque no han hecho nada. Lo único que han hecho es dolarizar las tarifas, pelearse entre ellos, saben quién dominaba internamente en el gobierno el área de energía, una resolución que todavía no se ha dirimido, por llamarla de alguna forma, no han tenido una política clara, lo único que han tenido es el cierre del déficit fiscal, la quita de subsidios, que de alguna forma había que hacerla, pero no con la brutalidad que la está haciendo este gobierno, y obviamente un tarifazo del 400-500%. Y además, déjame agregarte algo que no incluye el informe de Infobae, que es el traslado del altísimo nivel de facturación en las expensas de quienes viven en los departamentos. O sea, vos tenés hoy en muchísimos lugares, no sé qué ocurre en Capital, porque vivo en el conurbano, que las expensas, producto de las tarifas de luz, de los servicios comunes, superan el alquiler. Claro. Sí. Entonces, eso determina un endeudamiento intrafamiliar que no se va a poder sostener en el tiempo, porque cuando a vos se te terminan las fuentes de financiación, ya sea que te presta un amigo, que vas a la billetera virtual, que vas a la financiera, que vas a todos los lugares, el problema se te genera de tal magnitud que los sectores más humildes directamente intentan engancharse de la luz, con el peligro que eso conlleva. Y los sectores, digamos, que todavía tienen alguna posibilidad, recurren a sus ahorros. Ahora estamos hablando de un rubro de tu economía familiar, que es los servicios públicos. A eso agregarle la caída salarial, la imposibilidad de mejorar tus ingresos vía venta, la imposibilidad de conseguir trabajo, etc. Se genera algo que me parece que el presidente, sobre todo, que me parece que ha perdido cualquier contacto con la realidad humana, no está viendo que es la posibilidad de un enorme conflicto social a partir de los cortes de energía y las altas tarifas y el endeudamiento familiar,
que no sé cómo va a Bueno, terminar. este febrero y marzo lo vimos también en la calle. Mucha gente que sale inmediatamente, ni bien te cortan la luz, la gente sale a la calle a reclamar. ¿Ves ese escenario? Sí, ¿sabes por qué, Rosario? Porque eso se producía cuando las tarifas no eran cuando la luz nos llegaba de 200.000 pesos mensuales. Entonces ahora el ciudadano común, de sentido común, plantea, ¿pero por qué? Si ahora hicimos el ajuste, me forcé, nos quitaron el subsidio, ahora pago lo que la energía vale. ¿Por qué me cortan la luz? ¿Y cómo se paga? ¿Y por qué? ¿Es por impericia? Sí. ¿Porque el Estado no cree en el Estado? ¿Por negocios? ¿Por qué es que no hicieron nada? ¿O El no hacen Estado nada? es un especialista de manejo con y sin dinero de las crisis, había dicho el presidente. Me parece que él no pone en el centro de su gestión la mirada sobre la persona, sobre el individuo. El ministro de Economía menos, porque lo único que le interesa es cerrar en cero y vender eso a nadie, porque en definitiva no logra mejores inversiones, el riesgo país sigue en los puntos que estamos prácticamente al principio, solamente ha logrado artificialmente planchar el dólar, conseguir un déficit fiscal ficticio y someter a la población a un ajuste brutal que, te reitero, creo que vamos a una situación que no la dimensionan. O sea, la imagen de la bolsa de hoy, ¿qué contacto tiene eso con lo que nos pasa a nosotros todos los días o con los reclamos que yo recibo en la Defensoría? Nada. Absolutamente la gente es una abstracción. O sea, se autopercibe un líder mundial y se ha olvidado de lo esencial, que es que la gente no puede estar fuera de un país dimensionando un país ni siquiera para el 10% de la población. ¿Y reciben muchas quejas diariamente? Sí, pero Gato, por lo que te decía, por el endeudamiento, ya ni siquiera es por las tarifas. Porque viene la gente con la factura y te dice, esta factura no puede ser correcta. Claro. Y yo le digo, sí, mira, es correcta Claro. porque gastaste tanto. Bueno, pero ahora tengo el problema que me endeudé. Claro, tremendo. Gracias, Walter. No, a ustedes, Gracias. chicos, gracias. Muy amable.